Quiero en esta hora compartir con ustedes un mensaje que le he puesto como título una pregunta un poco diferente. ¿Pasa peritaje? ¿Cómo es? ¿Pasa peritaje? Según el diccionario, escuche esto, un peritaje es una inspección a fondo hecha por un experto, por un perito, un experto, para realizar un diagnóstico y determinar la condición de algo o de alguien. Es decir, es una revisión a fondo para mirar la condición de algo. Puede ser, hay peritaje psicológico, donde se examina una persona. Hay peritajes que se le hacen a las propiedades, un peritaje a un carro, por ejemplo. Y esto se me vino a la cabeza porque en estos días mi hermana estaba en el proceso de comprar un carro para ella, para la familia. Y en esa búsqueda de comprar su carro, estuvimos mirando varias opciones, ¿verdad? Y yo observaba mucho que siempre las preguntas que le hacían a la gente cuando estaba vendiendo un carro, cuando estaba vendiendo un auto, y el que va a comprar siempre pregunta la pregunta del millón: ¿pasa peritaje? ¿Qué quiere decir eso? Que si ese carro está tan bueno que usted está dispuesto a llevarlo a donde un experto para que le examine a fondo. Entonces, cuando la persona está muy segura de lo que está vendiendo y dice, está tan segura de que el carro está tan bueno, le dice, sí, claro, pasa peritaje. Entonces, antes de usted comprar el carro, lo lleva a un sitio de peritaje, de inspección, donde están los mecánicos expertos, y allí le hacen una revisión minuciosa, donde aproximadamente en 3 horas, el peritaje más a fondo, 3 horas le examinan todo, le miran la estructura del carro, si ha sido golpeado, si ha tenido accidentes. Ellos son expertos en saber cuándo el carro ha tenido algún golpe solamente con mirarlo. Luego le revisan el motor, le revisan las bujías, la caja, le meten un escáner que en la computadora del carro para mirar la parte eléctrica, los fallos, y luego le revisan los antecedentes, si el carro así tiene embargos, si alguna vez ha tenido un siniestro, si está reportado, si fue robado. Entonces imagínese usted la revisión tan a fondo que le hacen a esto. Y me llamó la atención que en uno de los sitios de peritaje ahí en la ciudad de Pereira tienen un lema que dice: nada se nos escapa. Imagínense, es que nada se nos escapa. O sea, ellos están asegurando que si cualquier errorcito, cualquier falla, ellos la van a detectar, y quieren asegurarle al que está comprando el carro de que usted puede estar tranquilo, que con ellos le van a dar un diagnóstico exacto de cómo está el auto. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con la palabra y con el mensaje? Bueno, pues yo quiero utilizar eso para que meditemos en una oración, porque como estamos en un tiempo de oración, en una oración que hace uno de los hombres más importantes de la Biblia, David, en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, dice lo siguiente David a Dios. Mire lo que le pide David a Dios. Le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame
por el camino de la vida eterna. ¿Cuánto les parece tremenda esa oración? Bueno, básicamente es una oración muy fuerte lo que David le está pidiendo a Dios. Y no cualquiera se atreve a pedirle eso al Señor, porque en otras palabras él le está diciendo: Señor, hazme un peritaje, revísame, pero yo quiero que me revises a fondo, quiero que me examines. Hay 6 cosas que David le pide al Señor ahí. Miremos, volvamos a poner el versículo anterior. Primero dice: examíname. Segundo, conoce ¿qué? El corazón. 2, número 3 dice ¿qué? Pruébame. Número 4 dice: mírame los ¿qué? Conóceme los pensamientos. Número 5 le dice: señálame lo que te ofenda, lo que está mal. Y número 6 le dice: guíame por el camino de la vida eterna. Es una revisión. Lo que le está diciendo es: Señor, tú eres el perito, el experto, tú eres el excelente, tú todo lo sabes, y yo quiero que me escanees, yo quiero que me revises, yo quiero poner mi vida ante tu presencia para que tú hagas un diagnóstico, un examen, una inspección, un peritaje. Recuerden que un peritaje es una inspección a fondo. Vamos a mirar esos seis puntos, esas 6 peticiones que le hace David al Señor. Primero le dice: examíname. Levante su mano y dígale al Señor: examíname. ¿Cuántos les gustaría pedirle al Señor eso hoy? Levante su mano y dígaselo: Señor, examíname, ¿verdad? ¿Cuántos creen que necesitamos ser examinados? Dice el diccionario que examinar es investigar, escudriñar, revisar a fondo, buscar con diligencia un defecto o error o problema. Y pues él está diciendo: examíname, porque bueno, no sé cuál era su condición en ese momento. Algunas veces, ojo, uno piensa que está bien, ¿sí o no? Pero supongamos usted va y se hace un chequeo, y cuando se hace el chequeo completo y le revisan todo, se da cuenta que usted no está tan bien como pensaba. Muchas veces vamos y nos hacemos un chequeo, y cuando le hacen uno el chequeo, por ahí dice: hermano, tiene el colesterol alto, los triglicéridos están así, el azúcar está allí, la situación, sus riñones, su creatinina, sus niveles en la sangre. Y cuando menos piensa, a pesar de que una persona se puede sentir bien, con un examen se puede dar cuenta que no está tan bien como pensaba. Por ejemplo, pensemos en Pedro. Pedro en algún momento le dice al Señor: Señor, aunque otros te abandonen, yo nunca te dejaré, yo nunca te negaré, yo mi vida la daré por ti. O sea, él se tenía confianza, pensaba que él estaba muy firme. Pero cuando llegó el momento del examen, se dio cuenta que no estaba ni tibio, como decimos nosotros, ¿sí o no? Porque se llenó de miedo, empezó a negarlo y terminó hasta maldiciendo, y hasta el viejo hombre se le estaba saliendo ya. Entonces fíjate que sí necesitamos nosotros decirle al Señor que nos examine. No el hombre, porque el hombre puede tener un concepto de nosotros equivocado, porque el hombre no nos conoce, ¿verdad? Usted puede tener un concepto, por ejemplo, de mí como pastor, y quizás usted tenga un concepto malo o muy bueno, pero la cuestión es que yo no confiaría mucho en ese concepto, porque usted no me conoce a fondo como me conoce quién. Por ejemplo, las personas que viven conmigo, mi esposa, mi hija, mi familia, y como me conoce Dios.
Y por eso es tan importante que más allá del concepto que otros tengan o nuestro propio concepto personal, nosotros podamos decirle: Dios, examíname. Lo segundo es que Él le dice: Señor, yo quiero que tú conozcas mi corazón. Fíjense, cuando uno va a hacer un peritaje, por ejemplo, como el que le estaba comentando ahorita de un carro, a uno lo que más le importa saber es cómo está del carro. El motor, ¿sí o no? Claro, el motor, porque el motor es ¿qué? El corazón, o sea, pues porque uno, por ejemplo, digamos, con los ojos uno puede mirar la estructura, le puede parecer muy bonito, uno mira la cojinería, pero nada sirve que aparentemente se vea muy bueno por fuera si el motor está para sacar la mano, porque de hecho lo que más vale en la reparación de un carro, ¿qué es? El motor. Si se le dañó el motor, prácticamente le tocó gastarse una millonada ahí. Entonces, lo primero que le dice David: Señor, yo quiero que vayas ¿a dónde? Al motor. Yo quiero que conozcas ¿qué? Mi corazón. Dice: conoce mi corazón, muéstrame cómo está. Porque lo más importante de una persona, según Dios, no son las apariencias, sino el qué. Eso lo dice la Biblia en el libro de Samuel. Dice: porque Jehová no mira lo que ve el hombre mira las apariencias, pero Jehová mira el corazón. Entonces, obviamente, tú puedes ver, y dice: ese pastor con el jean roto, y ese pastor, ¿por qué se viste así? ¿Por qué no se pone una corbata? ¿Cierto? Y de pronto venga un tipo aquí con una corbata, muy bien vestido, que aparentemente se ve muy bien, pero yo quiero recordarles que los que más nos roban a nosotros son los que mejor se visten en Colombia. Los que andan más vestiditos con saco y corbata y tienen grandes puestos son los que más nos roban. Entonces no se fije tanto en las apariencias, porque usted puede ver una persona con una corbata y un vestido impecable, pero por dentro es un ladrón. Mientras que usted puede ver una persona vestida normal y sencilla, pero puede tener un corazón especial, ¿verdad? Entonces no se fije en las apariencias, no se fije en la latonería, sino preocúpese de que lo que más importante, el motor de eso esté bueno. Entonces David le dice: Señor, examíname, y Señor, por favor, conoce mi corazón. Yo quiero que tú mires mi corazón. Por ahí hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y cuántos saben que eso es la verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos estrellado en la vida con personas? Levánteme la mano los que se han estrellado en la vida con personas que pusieron una carita así y tenía una carita de yo no fui, y terminaron siendo tremendos dañados, torcidos, ¿verdad? Como Judas tenía torcido, tenía dañado el corazón. Entonces, hermano, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías 17, versículo 9: engañoso es ¿cómo es el corazón? Engañoso más que todas las cosas. Mire, no hay nada tan engañoso según la Biblia como él. Y dice que el corazón es ¿qué? Según ¿qué dice después? Es ¿qué? Perverso. El corazón es perverso, y por eso termina el profeta preguntando: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón de una persona? ¿Quién? ¿Usted quién cree? Mire que termina diciendo, ojo con esto: engañoso es el corazón
y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y después en el versículo siguiente aparece la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces, el único que conoce realmente el corazón es Dios. Es más, yo le voy a decir una cosa: ni nosotros nos conocemos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Ni nosotros nos conocemos como deberíamos conocernos, porque ¿cuántos de nosotros en determinadas circunstancias no sabemos cómo vamos a reaccionar? ¿Verdad? Es muy fácil juzgar a las personas, pero ay, mira esa persona tan malvada, vea, consiguió plata y se volvió una porquería. Me gustaría saber cómo sería usted con plata, porque falta ver que usted consiga el mismo dinero del que está criticando y no se vuelva igual o peor, ¿verdad? Usted no puede afirmar que no es así porque usted no la ha tenido, pero cuando la tenga, ay, yo nunca caería como aquel. Pero pues quién sabe usted, estando en esa situación que estuvo aquel, si caería. Ay, que aquel mira como tan religioso, o aquel, bueno, usted no conoce la situación, o tan amargado o lo que sea, pero usted no conoce el corazón de la gente. Entonces lo que dice David es: Señor, yo quiero que me hagas un peritaje, yo quiero que me examines, y Señor, mírame cómo estoy de motor, mírame el corazón, examíname. En el corazón se encuentran las siguientes cosas: los motivos, las motivaciones del corazón, porque muchas veces tenemos motivaciones incorrectas. ¿Dónde está eso? En el corazón. Si usted sirve para que lo vean o para agradar a Dios, por ejemplo. Si usted hace las cosas por amor, o usted hace las cosas por dinero, por ejemplo. Eso quién lo sabe, Dios, pero eso está en el corazón. Las motivaciones, las intenciones, los deseos, las peticiones, rencores, resentimientos, sentimientos. Cuando uno le dice al Señor: revísame el corazón, yo necesito que me revises todo eso. ¿Cómo están mis motivaciones, Señor? ¿Cómo están mis intenciones? ¿Cuáles son mis verdaderas intenciones en la vida? ¿Cuáles son los deseos que yo tengo? Señor, si en mi corazón hay enojos, amarguras, falta de perdón, resentimientos, deseos de venganza, si estoy amargado en mi corazón, ¿cuántos necesitamos que Dios nos revise ahí? ¿Verdad? Ahora, lo tercero que le dice David es, ojo con esta, que ahí David se pasa, dice: Señor, pruébame. ¿Qué le dijo David al Señor? Pruébame. ¿A cuántos les gustan las pruebas? ¿Sí le gustan las pruebas? Ay, papito. Escúchame, amado. Para uno decirle al Señor: pruébame, es porque uno está dispuesto a eso, ¿sí o no? Hazme, otras versiones dicen: Señor, ponme a prueba, ponme a prueba. Entonces, por ejemplo, en un peritaje muchas veces hacen una ruta donde salen y manejan el carro a mirar cómo funciona en determinadas circunstancias, en una subida, para mirarle la compresión del motor, si tiene la fuerza en las faldas, en la subida, cómo se maneja en la carretera cuando pasa por un resalto, si le suena todo. Entonces, muchas veces cuando nosotros le decimos a Dios: pruébame, Dios va a probarnos en el camino, y nos va a probar haciéndonos pasar por subidas, mirando cómo reaccionamos en las subidas, mirando cómo reaccionamos en las bajadas,
mirando cómo reaccionamos en los obstáculos que se presentan en la vida, porque es que ahí es donde se conoce el carácter de las personas. Por ejemplo, leíamos en estos días en Génesis. ¿Ustedes creen que Dios prueba a la gente, sí o no? ¿Será que Dios prueba a sus hijos? Porque hay gente, por ahí un día escuché un video que decía, Dios no puede probar a sus hijos. ¿Qué padre pondría a prueba a sus hijos? Bueno, pues eso no es lo que dice la Biblia, porque por ejemplo, miren Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probarlo. ¿Y qué le dijo? Abraham le respondió: heme aquí, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, coge a tu hijo, lleva un cuchillo y uno dice: wow, tremendo. Pero ¿qué estaba haciendo Dios ahí? Probando. Wow, estaba probando. Ahora, por ejemplo, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, y para en medio de esas pruebas saber qué era lo que había en tu corazón. Porque es en medio de las presiones que se conoce qué es lo que hay dentro de un producto. Cuando tú tienes una crema, por ejemplo, Colgate, una crema de dientes, usted la presionas, y cuando la presionas sale ¿qué? El contenido. Así es con nosotros, cuando estamos en medio de las presiones es cuando sale lo que hay dentro de nosotros. Y muchas veces en medio de las presiones lo que sale es queja, lo que sale es enojo, lo que sale es una persona amargada. Bueno, muchas cosas pueden suceder, pero entonces lo que nos damos cuenta es que efectivamente David le dice al Señor: ponme a prueba, pruébame, Señor, a ver cómo me comporto yo en la carretera de esta vida. Y eso no solamente lo hizo el Señor con Abraham, con el pueblo de Israel, sino mira, por ejemplo, el Salmo 105, versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová ¿qué dice ahí? Lo probó. Quiere decir esto que todo lo que le pasó a José en el camino, el que sus hermanos lo odiaran, que lo echaran en una cisterna, que lo vendieran como un esclavo, que una mujer lo haya seducido para acostarse con él, que lo hayan metido en una cárcel injustamente, que se hayan olvidado de él después de hacer favores, todo eso obedecía a un proceso de prueba que Dios estaba teniendo con él para poder llevarlo al lugar donde él quería ponerlo, ¿sí o no? Entonces, mi amado, fíjese todo lo que le dice David al Señor: Señor, examíname, Señor, y mírame, por favor, conóceme el motor, el corazón. Señor, manéjame, pruébame a ver cómo es que reacciono en la vida. Pruébame, ponme a prueba en los caminos. Y después, número 4, le dice al Señor: Señor, conoce mis pensamientos. ¿Conoce qué? Mis pensamientos. Ahora, lo segundo en importancia cuando uno hace un peritaje, por ejemplo, de un carro, es que ahora los carros modernos tienen una computadora. Entonces, cuando uno lo lleva a esos sitios, ellos allá tienen un aparato que se llama un escáner. Y el escáner, lo conectan a la computadora, y en esa computadora de cada auto moderno hoy en día está la información del carro
están los fallos del sistema eléctrico, de todo lo que está pasando en el carro, en la computadora. Bueno, pues nosotros tenemos una computadora, aquí está, vea, la mente, ¿sí o no? Y lo que le está diciendo David al Señor es: Señor, conéctame el escáner y escanéame, Señor, los pensamientos. Conéctame, Señor, mira qué es lo que hay, no solamente en mi corazón. Yo quiero que mires lo que hay en mi mente, mis pensamientos. Quisiera preguntarle cómo están nuestros pensamientos hoy día. Sería importante conocer eso, ¿no? Porque fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios 23, versículo 7. Dice la palabra: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que una persona es lo que ¿qué? Lo que piensa. Si mis pensamientos son malos, muy posiblemente haya que trabajar porque hay algo un daño en la vida. Por eso es que la Biblia, ¿sabe usted que un día el versículo, uno de los versículos más tristes de la Biblia, es el día en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? ¿Cuántos han leído eso? Eso está terrible. Está en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Porque los escaneó y les miró los pensamientos. Génesis 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos era de continuo solamente el qué. O sea que la mente de los hombres se había pervertido y los pensamientos eran malos. Todo lo que veía Dios en la tierra eran pensamientos de maldad. Y si usted sigue leyendo el versículo adelante, ahí no está en la pantalla, pero dice: y se arrepintió de Jehová de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón. Wow. Fíjese usted que según algunos psicólogos y gente de la salud mental, hablan que supuestamente el hombre tiene más de 5,000 pensamientos en un día. 5,000. ¿Cuántos de esos pensamientos, amados, serán buenos? ¿Cuántos de esos pensamientos serán malos? ¿Cuántos de esos pensamientos serán perversos? Porque créame que toda mala acción comienza con un pensamiento. ¿Cómo comienza un adulterio? Con un pensamiento. ¿Cómo comienza un robo? Con un pensamiento. ¿Cómo comienza también una predicación, por ejemplo? Con un pensamiento. Todo lo que hacemos nosotros sale primero de nuestros pensamientos. Entonces David le está diciendo: Señor, mírame los pensamientos. Volvamos a mirar el versículo 23, pongámoslo. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Ojo, porque nos está mostrando que hay pensamientos que nos inquietan. ¿Cuántos de nosotros tenemos pensamientos que nos inquietan? Que nos roban el sueño, que nos quitan la paz, que nos despertamos y ahí está. Nos vamos a acostar y ahí está. Nos quedamos un ratico por ahí en un bus o en un taxi y nos elevamos, porque hay pensamientos. Y la pregunta es, amados, si nos conectaran al escáner de Dios, ¿qué clase de pensamientos son los que están predominando nuestra mente? Por ejemplo, puede quizás que estemos llenos de pensamientos de frustración,
o pensamientos de fracaso. Nos sentimos fracasados y eso está en la mente. Pensamientos de pobreza, ahí están, que condenan a la gente a vivir ahí en la pobreza. Pensamientos de pobreza, pensamientos de derrota, ahí en nuestra mente. Pensamientos de lascivia, de lujuria. Una mente llena de pensamientos todo el tiempo pensando en sexo. Eso puede estar inquietando la mente de una persona. Pensamientos de preocupación. Continuamente estamos preocupados por las deudas, por los problemas, y no tenemos paz porque nuestra mente a toda hora está ahí maquinando. Pensamientos de maldad. Gente que de una vez está pensando cómo robar, cómo matar, cómo violar, cómo hacer la vuelta aquella, cómo quitarle la esposa al otro. Una cosa tremenda. Pensamientos de temor, a toda hora sintiéndonos con miedo de lo que pueda pasar, preocupados, angustiados. Pensamientos de tristeza, de recuerdos de cosas dolorosas que continuamente están en la mente y no te puedes zafar de ellos, y esa mente tuya necesita ayuda. ¿Cuántos me entienden? Y por eso David le está diciendo: Señor, yo necesito que tú conozcas, me conectes el escáner a la computadora de mi vida, a mi mente, y mire, conoce los pensamientos que me están inquietando, Señor. ¿Cuántos quieren eso? Y luego, versículo siguiente, punto número 5, le dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Es decir, Señor, yo necesito que tú me muestres el diagnóstico. Yo necesito que tú me muestres dónde es que está el problema. Mire, cuando uno va a esta cuestión del peritaje del carro que estamos comparando, luego de 3 horas sale el experto con un reporte así y le dice a usted cómo está la situación. Le dice: hermano, vea, esto está malo, este vidrio está malo, aquí esto fue repintado, esto aquí se accidentó, eléctricamente falla, el motor está llevado. O por el contrario, le dice: eso está muy bueno, el carro tiene mucha fuerza, está a tal porcentaje, esto es así, la vida de las llantas está en esto. Pero le muestra, le señala, ojo, lo que está por reparar, lo que no está correcto. Y eso es lo que le está diciendo David al Señor. Le está diciendo: Señor, examíname, ponme a prueba, conéctame el escáner, la mente, mírame el motor, el corazón, Señor, y muéstrame, Señor, señálame cualquier cosa que te esté ofendiendo en mi vida. Muéstrame, Señor, lo que está mal. Hay otra, en la otra versión dice: muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Está diciendo: Señor, muéstrame si yo en algún momento me he pervertido, me estoy desviando. Pervertir es perder el rumbo, desviarse. Señor, muéstrame si me estoy desviando. Porque cuando usted ve los hombres en la Biblia, muchos hombres y mujeres en la Biblia empezaron bien, pero ¿qué? Pasó en el camino. Salomón, Sansón, se fueron pervirtiendo en el camino. Y él está diciendo: Señor, muéstrame. Mire, muchas personas se me acercan a mí al final de los cultos o en una oración, personas que están enfermas, y me dicen: pastor, ore por mí, es que mañana tengo un examen. Ore por mí, pastor, para que el examen me salga bueno. ¿Cuántos han orado por eso? Que le salga bueno. Y uno dice: ¿será que es una petición correcta esa? Cuando uno dice que el examen salga bueno, ¿qué quiere que le digan?
que está ¿qué? Que está bien. Pero la verdad, hermano, pues es que si usted estuviera bien no estaría haciéndose un examen, de hecho. Pues si usted le están haciendo un examen es porque algo ¿qué? Entonces lo que usted necesita orar es que el examen ¿qué? Exacto, uno lo que realmente tiene que decir es, Señor, que el examen muestre lo que está mal. O sea, porque si yo me quiero recuperar, pues necesito un tratamiento, una ayuda, por eso estoy donde el médico. Pero yo no puedo ignorar, yo necesito un examen que me diga, espejito, espejito, muéstrame quién es el más bonito de este reino. No, que me muestre la realidad. O sea, Señor, no que el examen me salga bueno, sino que el examen me muestre lo que está mal. Y eso es lo que le está diciendo David. No dice, Señor, hazme el peritaje y que esté bueno. No, él le dice, Señor, hazme el peritaje y señálame lo que ¿qué? Lo que está mal. O sea, Señor, muéstrame lo que está fallando. Muéstrame en qué me estoy equivocando. Muéstrame en qué te estoy ofendiendo. Muéstrame si en mí hay camino de perversidad, si me estoy desviando. ¿Cuántos necesitamos eso? ¿Y cuántos creen que Dios está dispuesto a mostrarnos eso? Mire, la Biblia dice en el versículo 12 del Salmo 19: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ¿qué? Ocultas. Mire como lo dice la otra versión, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Amados, si hay algo que nosotros tenemos que pedir al Señor, es que nos limpie de esas cosas que están escondidas en nosotros, que están ocultas. Es más, de cosas que nosotros pensamos que están bien, que estamos haciendo bien y que a lo mejor están ¿qué? Equivocadas, y que podamos tener la humildad de decirle, Señor, señálame, como le dijo David, en dónde está el problema. Y por último le pide, y termino con esto, Señor, y guíame, dice el versículo 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Es decir, Señor, si tomamos la otra versión que dice, muéstrame si hay camino de perversidad y guíame por el camino de la vida eterna. Es decir, lo que esté torcido, enderézame al camino. Eso es lo que le está diciendo David al Señor. Guíame por el camino recto, o sea, enderézame. Señor, si estoy torcido, si me estoy desviando, si hay algo que te está ofendiendo, Señor, vuélveme a enderezar, corrige mi camino. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que quiere corregirnos? La Biblia dice en Proverbios 9:8, no reprendas al necio para que no te aborrezca. Usted se quiere meter en problemas, dele un consejo a un necio, repréndalo. Pero dice, corrige al sabio, ¿y qué va a hacer? Y te amará. Cuando tú corriges a una persona sabia, te ama. Cuando corriges a un necio, se va, se aleja, se pone bravo. Pero cuando corriges a un sabio, dice, te amará. Y lo que le está diciendo David al Señor es, corrígeme, Señor. Si hay algo que yo estoy viendo, que los demás están viendo, que yo estoy equivocado, Señor, corrígeme, enderézame. Mire como lo dice en Apocalipsis 3:19, el Señor dice, yo reprendo y corrijo a los que ¿qué? A los que amo. ¿Qué hace el Señor con los que ama? Los reprende y los corrige. Por eso vuélvete a Dios y obedece completamente. Dios corrige a los que Él ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Por
Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque lo quiere enderezar. La corrección es para enderezar, corregir lo que está desviado, enderezar. Y eso es lo que está diciendo David al Señor: Señor, enderézame hacia el camino recto. Entonces, amado, ahí es donde después de esto, imagínese eso que le pide el Señor a David. La pregunta es si David pasó el peritaje. ¿Usted qué cree? ¿Será que lo pasó? Y si Dios nos hiciera a nosotros una escaneada de estas, amado, hoy día, la pregunta es si pasamos nosotros el peritaje en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en las pruebas, en todo lo que Dios hace para examinarnos. Pues vamos a leer el versículo para terminar. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie un momento y lo repetimos juntos? Pongamos el versículo, leámoslo juntos. A ver, 1, 2, 3, como dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Y ¿qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos: papá, muchas gracias, Señor, por esta noche. Padre, cuánto te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Tú eres el perito, tú eres el experto, porque tú eres nuestro creador. Tú nos creaste, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Señor, muchos de nosotros quizás no nos atrevemos como David con esa valentía a hacer una oración tan potente. Señor, examíname. Señor, hazme una inspección, hazme un peritaje, revísame todo, revísame a fondo. Te abro mi vida. No puedo aparentar delante de ti. Quizás los hombres puedan ver mis apariencias, pero solo tú, Señor, puedes conocer mi corazón. Y digámosle: Padre, examínanos, Señor, porque aunque sea difícil, lo necesitamos. Conoce nuestro corazón, el motor de nuestra vida. ¿Cómo está nuestro corazón delante de ti, Señor? Míralo, Señor. No podemos engañarte a ti. Podemos engañar al hombre, pero a ti no te podemos engañar, porque tú miras el corazón. Pruébame, Señor, cómo va mi vida en los obstáculos de la vida. Señor, conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que yo pienso cuando me levanto, cuando me acuesto? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿Cuáles son los pensamientos que están predominando en mi vida? Conócelos. Y Señor, por favor, señala en nuestra vida lo que te está ofendiendo, papá. Si hay algo torcido, si nos estamos desviando, si quizás no nos estamos dando cuenta, pero ya no somos los mismos, hemos perdido quizás nuestro primer amor, perdónanos, señálanos, muéstranos.
Muéstranos, Señor, lo que está desviado y dile: Señor, corrígeme, guíame por el camino recto, por el camino eterno, endereza mis pasos. Dile: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, endereces mi vida y yo pueda hacer aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tú quieres que yo sea. Señor, te damos gracias por esta noche y nos vamos con este deseo, Señor, de poder pasar el peritaje, pasar la inspección, aprobar el examen, ser aprobados por Dios. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén. Y amén. Un aplauso, Señor. Un beso. Dios le bendiga. Chao, chao.